El siguiente elemento a tener en cuenta al momento de realizar la historia de usuario es lo que se denomina como INVEST, lo cual son unas siglas en inglés que habla de independencia, que una historia de usuario, para ser bien escrita, tiene que seguir estas prácticas, tiene que ser independiente, negociable, valorable, estimable, pequeña y testeable. Miremos cada uno de estos casos. Independiente. Si bien es casi imposible que todas las historias sean independientes entre sí, porque siempre va a haber el caso de que una historia dependa de otra, la medida de lo posible tiene que buscar que una historia se pueda desarrollar sin necesidad de afectar a otra. Es decir, que el equipo de trabajo el equipo de producción pueda hacer historias en paralelo sin necesidad de depender lo que haga un miembro del equipo con respecto al otro. No se pueden superponer en funcionalidades, tienen que planificarse y desarrollarse en cualquier orden, que realmente el orden no lo da la historia como tal o el equipo de desarrollo, sino que lo da el product owner según las prioridades que tenga, y se sabe que no siempre se puede cumplir, pero en la medida de lo posible intentar que así sea. Lo primero, independiente. Lo segundo es negociable. ¿Por qué? Porque dentro de los principios de las metodologías ágiles y las historias de usuario, no es un contrato donde se tiene que hacer todo de determinada manera. Se puede hacer una parte, después la historia de usuario posiblemente se va a refinar y se va a modificar y posiblemente las prioridades durante el tiempo van a cambiar. Realmente el software es difícil que esté terminado completamente porque siempre va a tener que estar actualizándose a partir de las necesidades de los clientes o a partir de las tecnologías que vayan emergiendo. Entonces los criterios de selección son variables, las historias son variables, una historia se puede incrementar, es decir, se puede dividir en varias, una historia puede tener más criterios, de pronto que puede empezar con pocos criterios, después puede crecer, o simplemente una historia se puede eliminar de todo. A partir de una historia también se pueden generar varias, si se ve que la historia es bastante grande, se generan varias, aunque buscar que esas varias historias generen sigan siendo independientes. Tenemos independiente, negociable, y la siguiente es valorable. Ese valor es una valoración, es decir, qué tan importante puede ser para el product owner la historia, y a partir de eso es el beneficio. Recuerden, yo como usuario necesito ese para es lo que va a dar valor. Una historia tiene que tener valor, y entre más valor tenga para el product owner, más va a estar arriba en la fila de producto, porque tiene que estar priorizada. Entonces, tiene que ser importante y valorado por el product owner. La siguiente es que se puede estimar, es decir, el equipo de desarrollo va a decir cuánto esfuerzo va a requerir para hacer esa historia. Si es muy grande, es difícil de estimar. Entre la historia se puede partir en varias historias, se puede refinar porque es una historia demasiado grande que es difícil de estimar y es difícil de saber si se puede hacer en una sola iteración. ¿Cuándo puede pasar eso? ¿O cuándo es difícil de estimar? Cuando no se sabe bien el funcionamiento que va a tener la historia. Por eso es muy importante redactarla de una forma tal y tener una conversación y que tenga una confirmación para que la historia esté bien definida y que ese conocimiento funcional se pueda tener claro y así poder estimar bien la historia. También puede presentarse el caso de que no hay un conocimiento técnico, se tiene que hacer un desarrollo sobre algo que pronto el equipo de desarrollo no maneja bien y es difícil de estimar porque no se tiene conocimiento técnico. Ahí que se hace es la historia, una primera historia para aprender la parte técnica, y otra segunda historia para desarrollarlo ya bien estimado. Tiene que ser pequeña, es decir, tiene que permitirse ser estimado por equipo de desarrollo. Tiene que hacerse en una iteración. Y tienen que hacerse varias historias dentro de un sprint. Un sprint, si puede tener una sola historia, la idea es que se hagan una o varias historias dentro del sprint. Finalmente, es verificable, es decir, se puede testear o se puede probar, es probar las funcionalidades de la historia y mirar que cumplan los criterios de aceptación. Con esto, siguiendo estos elementos del INVEST, podemos usar o podemos crear mejor historias de muy buena calidad. Muchas gracias.